Bueno, buenas tardes. ¿Cómo han estado? Bienvenidos a este espacio de comunidad de aprendizaje. Mil gracias por acompañarnos. Teníamos previsto una pequeña demora, pero finalmente no fue necesario. Entonces, yo creo que podemos ir avanzando. Bueno, no, muchísimas gracias pues por seguir haciendo parte de este espacio. Como recuerdan, en el espacio pasado tuvimos pues la compañía de la doctora Lucía Chávez, que nos habló un poco de todo el tema del contexto a partir del cual pues se han fundamentado algunas de las reformas que se tiene actualmente nuestro sistema de aseguramiento de la calidad en Colombia. Quiero comentarles que de todas maneras, pues con la llegada del nuevo gobierno se están generando conversaciones, desde la asociación estamos generando conversaciones sobre, digamos, cuáles son las propuestas del nuevo gobierno en relación con el sistema de aseguramiento de la calidad y pues hasta ahora el mensaje que hemos recibido es de una alta recepción. Ellos quieren saber cómo se ha vivido los cambios propuestos desde el gobierno anterior en las instituciones y a partir de allí pues lanzar, digamos, o remitirles algunas propuestas específicas. Entonces seguramente tan pronto tengamos algún avance en esta línea, pues lo queremos presentar también en este espacio para escuchar sus sugerencias. Sin embargo, hoy queremos compartirles algo particular. Como algunos de ustedes saben, desde la asociación estamos coordinando un proyecto, un Erasmus Plus, que se llama Mi Mirandino, y dentro de las acciones de este proyecto tuvimos una visita a la Universidad de KTH en Suecia. Ellos hacen una semana cada año para pensarse cómo mejorar la educación superior en el mundo. Y pues invitan allí a los diferentes socios con los que están trabajando. Y pues este año tuvimos la posibilidad de participar en ese escenario, dado el proyecto que estamos adelantando. Una de las reflexiones que se dieron allí se hicieron a partir de una de las personas que inició la estrategia CDIO en ingeniería, que tal vez algunos de ustedes han escuchado, y pues que también son abanderados del tema de resultados de aprendizaje y han planteado, digamos, ciertos elementos para incorporarlos en los currículos. Ellos, digamos que hicieron un avance muy fuerte en cómo incluir resultados de aprendizaje en las asignaturas y ahora, digamos que quieren, digamos, dar un énfasis ya en cómo vincularlos a los programas completos, digamos, más allá de la asignatura, el programa completo, y bueno, tienen una estrategia para eso. Pero uno de los puntos que se planteó es que, en efecto, si se quieren hacer transformaciones significativas o digamos que sean efectivas ya en el aula, hay que pues generar compromisos de los docentes. Realmente que por lo que hablábamos era que en esta gestión que se trabaja y en este diálogo que se hace con los docentes está, un poco nos decían, la clave del triunfo, ¿no? Si logramos convencer a nuestros docentes líderes de hacer cambios importantes, seguramente vendrá la oleada de cambios que queremos para la institución. En esa línea, ellos nos hicieron una presentación de unas reflexiones que vienen trabajando son reflexiones que están utilizando en talleres con docentes. Entonces, lo que queremos proponerles hoy es que pues voy a utilizar incluso la presentación que hizo esta persona. Les voy a decir, pues, digamos, de una manera lo más rápida posible, la propuesta que se tiene desde el taller que ellos plantean, y luego, pues la intención es que conversemos un poco en esta línea, ¿no? Bueno, si tenemos digamos, si la institución ya tiene cierta claridad, si se quiere conceptual e incluso procedimental de cómo articular los resultados de aprendizaje a las asignaturas o incluso algunas avanzado hacia los programas, cómo trabajar con docentes de tal manera que digamos, pues que tenga sentido para ellos, ¿no? Entonces me va a permitir compartir pantalla. No sé si antes alguien quiere hacer algún comentario.
Bueno, entonces por ahora comparto entonces mi pantalla para contarles pues directamente con la misma presentación que ellos realizaron, porque bueno, esto tiene derechos de autor, las podemos compartir, digamos, siempre reconociendo, nos pidieron el derecho a autoría. Entonces, un poco lo que ellos están proponiendo, incluso van a trabajar también en su encuentro internacional este año, es cómo fortalecer el aprendizaje de los estudiantes sin que esto signifique que los docentes deban invertir más tiempo del que ya están invirtiendo en la docencia. Y un poco lo que nos comentaba ella es que sí, o sea, un poco, digamos, los planteamientos que nos hacía es, uno, la manera de atraer a los docentes, veía ella que era pues en distintas líneas, pero que habían dos fundamentales. Uno, hacer una búsqueda colectiva de la manera de implementar los cambios de tal manera que esa implementación no signifique un costo de tiempo adicional. Y lo otro es que los cambios sean cambios académicos y no solo cambios procedimentales. Entonces, un poco lo que mencionaban es, digamos que los docentes están embarcados en un trabajo académico y si lo que mostramos es que lo que tienen que cambiar es un formato, es decir, algo técnico, algo de proceso, pues no logramos la misma respuesta que si realmente mostramos que esto también es digamos que el cambio implica un trabajo intelectual del que ellos pues con sus conocimientos previos y su experiencia que llevan a la docencia pueden realmente hacerlo realidad. Entonces, bueno, voy a pasar un poco rápido, pero por favor, si alguien quiere que me detenga en algún punto o de la presentación o que hagamos algún énfasis, por favor, no duden en prender el micrófono y contar. Entonces, bueno, ella plantea que, digamos, cómo convencer a los docentes para generar cambios. Entonces, sabemos que hay algunos docentes que se resisten, sobre todo cuando se empiezan a hablar de términos que desconoce o cuando ya un poco se sienten abrumados, ya tienen una carga de trabajo importante y pues que se les venga una mayor carga a veces genera pues fuertes resistencias. Sin embargo, hay que también mostrar que hay buenas prácticas, digamos que esto también se viene, nos decía ella, gestando en distintos lugares en el mundo y es identificar a aquellos docentes que han logrado, digamos, las mejoras significativas para mostrar a otros docentes que en efecto se pueden conseguir ciertos logros sin que esto sea una carga adicional. Y pues sobre todo mostrar que el cambio puede servir como apoyo pues al tiempo que se dedica a la docencia, ¿no? Que puede incluso llegar a afianzar el tema. Dice un poco lo que ella mencionaba, es que claro, pues en general lo que se dice es, si trabajo mucho tiempo más, pues voy a mejorar los cursos, pero ese tiempo no lo tengo. Y a veces cuando se hace más cuando se intenta mejorar los cursos, lo que se hace es más de lo mismo. Digamos que no necesariamente se aprovechan los recursos de los, digamos, pues que se tienen incluso ahora con investigaciones recientes sobre pedagogía y etcétera. Entonces, un poco, ella plantea, digamos, los elementos que se tienen en cuenta a propósito del desarrollo de la competencia pedagógica. Entonces, uno con lo que ya estamos más o menos familiarizados, pues dado el cambio normativo, es pues la determinación de objetivos claros, ¿no? Los resultados de aprendizaje que sean relevantes para los programas de estudio, que realmente cumplan con el ámbito de calidad que se requiere y que permitan un entendimiento, digamos, más profundo entre los estudiantes, ¿no? Digamos que en el tema de mantener la calidad o el umbral del nivel de calidad, la competencia pedagógica es cómo sabemos, cómo podemos ayudar a que quienes realmente logren pasar una asignatura o un semestre completo o logren graduarse,
realmente hayan alcanzado los objetivos, ¿no? Y bueno, viene también todo el tema de cómo crear un curso que pues genere, digamos, la apropiación del aprendizaje y sobre todo actividades relacionadas con esto, ¿no? Que los estudiantes realmente aprendan lo que se busca, los objetivos y bueno, hacerlo sin sacrificar calidad. Entonces un poco eso también seguramente es ya más o menos común para lo que venimos trabajando. Se trata de la alineación entre la formulación de resultados de aprendizaje, lo que los estudiantes están, digamos, lo que pueden hacer después del curso, todo el tema del diseño de la evaluación y el diseño de las actividades. Entonces, un poco ella decía que uno de los errores es que a veces se formulan estas tres partes necesarias para cada curso de manera independiente o como si fuera una fase después de la otra. Entonces, primero los resultados de aprendizaje, luego las actividades y luego la evaluación. Y que siempre lo que hay que pensar es cómo alinear las tres, cómo incluso, que es lo que se propone acá, cómo las actividades mismas de aprendizaje me ayudan al mismo tiempo a evaluar. O sea, no pensar que siempre son como espacios separados en el tiempo. Entonces, para diseñar las actividades, pensar siempre qué trabajo es el más apropiado para que los estudiantes consigan los resultados de aprendizaje y qué deben demostrar ellos al final. Entonces, en esta línea, ella lo que incluye en la competencia pedagógica es, además de estos tres elementos, de los objetivos claros, del tema de calidad y de las actividades que se deben diseñar para resultados de aprendizaje, cómo hacerlo usando de la manera más efectiva el tiempo de los docentes. Consiguiendo, pues, por supuesto, que se genere la apropiación del conocimiento, que el tiempo que gaste el docente realmente tenga un efecto en el aprendizaje de los estudiantes, crear además un trabajo, pues, que le sirva también al mismo docente, que sea sostenible en el tiempo y, pues, por supuesto, también para la institución y para el país. Entonces, un poco lo que ella plantea es que lo más fácil cuando aparecen estos cambios y cuando se intentan mejoras, es que regularmente se hace más de lo que contribuye al aprendizaje. Pero lo que realmente, o lo que ellos han visto que es más complicado, es hacer menos de lo que no contribuye. Es decir, que es más fácil para los docentes en general, si se tiene que mejorar algo, seguir haciendo lo que vienen haciendo con más esfuerzo, que revisar qué tanto de lo que están haciendo es realmente efectivo y eliminar algunos de las acciones que realizan que tal vez no están dando el resultado deseado o que no se alinean con el tema de digamos, el cambio curricular o los resultados de aprendizaje. Entonces, bueno, ellos hacen una serie digamos, de ejemplos de lo que se puede llegar a hacer con algunos de los principios que se persiguen y un poco lo que ellos dicen es, lo que buscamos es que en efecto esto que ellos plantean sea aplicado por docentes de diferentes maneras, o sea, que puede ser adaptado por ellos, pero que sea lo suficientemente atractivo para que docentes de muy diversos tipos puedan, digamos, que encuentren beneficios en el cambio. Ellos un poco lo que planteaban es que, y bueno, de todas maneras son del área de ingeniería y pues claro, tienen una visión mucho más pragmática, pero un poco lo que ellos decían es que cuando si ellos se acercan a un docente, por ejemplo, que es mucho más pragmático de un área de ingeniería y tal, con, digamos, una teoría pesada, con elementos que realmente no maneja bien, es más difícil el cambio, o el cambio se da solo en algunas áreas y no en otras. Entonces, lo que ella sugiere es siempre que se trabaje con los docentes, pues igual la institución decidirá si trabaja por áreas de conocimiento o si trabaja de manera interdisciplinaria, pero de todas maneras siempre recoger ejemplos de distintas áreas del conocimiento y mostrar cómo, siguiendo algunos principios generales y mostrando, digamos, algunos resultados de investigaciones actualizadas, pues se pueden generar, digamos, algunos cambios y aplicar efectivamente el tema de resultados de aprendizaje.
En este caso ellos tienen, pues muestran acá algunos ejemplos y ellos en el taller que realizan trabajan cada uno de los ejemplos con grupos de docentes analizando, digamos, pros, contras, posibles resistencias, posibles adaptaciones, manera de implementar. Entonces, como les comentaba, este es un taller más largo, pero quiero como contarles en términos generales o darles algunos ejemplos de lo que aquí se plantea para que luego conversemos entre nosotros de cómo es la mejor manera de implementar cambios en el trabajo ya con docentes, pues teniendo en cuenta las características pues propias de una comunidad académica. Entonces ellos, acá hay por ejemplo una estrategia de actividades atadas con la evaluación, se llama no comentarios. Entonces acá un poco el denominador común en la presentación es, de acuerdo con el reto inicial, es cómo pasar menos tiempo haciendo algo que tal vez no tiene el efecto que se quiere. Y en este caso particular se habla de pasar menos tiempo y ellos lo denominan terminando el trabajo del estudiante. Entonces, ¿a qué se refieren acá? Dice que los estudiantes entregan un examen o entregan un ensayo, digamos, las distintas entregas que tenemos regularmente de los estudiantes. Y los docentes, digamos los docentes, por supuesto, los más preocupados por la docencia, que es la mayoría de los que tenemos, les dan retroalimentación a los estudiantes. Pero esta retroalimentación, y aquí ella incluye algunos artículos que han venido trabajando, es bastante ineficiente y no necesariamente está ayudando al aprendizaje. Entonces, plantea, ¿por qué puede ser ineficiente? Entonces, uno de los elementos es, dice, si los estudiantes tienen que presentar un trabajo final, entonces el examen al final del semestre o el ensayo al final del semestre, pues ya cuando el docente así le entregue el ensayo o el examen con observaciones, ese examen y esas observaciones llegan muy tarde porque ya se terminó la asignatura. Dice que algunos incluso, pues ni siquiera, algunos estudiantes ni siquiera las leen ni las toman en cuenta, ¿no? Cuando nosotros consideramos que al darlas al final lo van a tener en cuenta para la próxima, pero a veces, y un poco lo que ellos decían, y que todos lo hemos vivido, que los estudiantes también, digamos que a veces al momento de llegar a las notas finales lo que ven es una calificación y la calificación un poco los nubla. Si es una buena calificación, entonces a veces lo leen o no, si es mala también, digamos que no se está dando la retroalimentación en el momento más importante. Y los estudiantes no la están utilizando, algunos no le ven beneficio o dicen, pues ya terminó el curso, ya lo pasé, digamos, no le hayan mayor, digamos, significado al tema. Y cuando lo que quieren es pasar, pues cuando ya se dan cuenta que pasaron, digamos que baja un poco la intención y el interés de escuchar la retroalimentación. No pasa con todos los estudiantes, pero un poco lo que ellos han mencionado y que pues a mostrado pocos estudios pasa, digamos, con un número significativo de estudiantes y es justo lo contrario de lo que se quiere con los resultados de aprendizaje. Entonces, en este sentido, ese tipo de evaluación no está apoyando realmente el aprendizaje. Ellos acá un poco también plantean, estos son, digamos que los exámenes finales en las universidades, digamos, suecas, ellos tienen que guardar la evidencia del examen en caso de que haya alguna necesidad de revisión o que años después se necesite lo que sea. Entonces tienen que guardarlo en el archivo y dice que todo este tema de la cantidad de exámenes que se quedan, pues está siendo además insostenible los espacios donde se deben guardar y no se está, digamos que sin un propósito claro. Entonces, dice también que es importante recordar cuál es el propósito de hacer evaluaciones, ¿no? Digamos, de pedir trabajos y etcétera. Y que, por ejemplo, en un escrito, lo importante no es, digamos, el propósito final no es que el docente juzgue si es bueno o no. El propósito es que el estudiante pueda desarrollar las habilidades para, si es el caso de un reporte escrito, escribir el reporte. Es decir, cómo podemos hacer para que, en efecto,
estas observaciones que reciba el estudiante le sirvan incluso en la asignatura misma a ir desarrollando las habilidades y no simplemente a pensar, digamos, a que el docente actúe como juez diciendo si es un buen o no trabajo, que hay que hacerlo eventualmente. Entonces, un poco lo que ellos plantean es que para que realmente influya en el aprendizaje, las observaciones o la retroalimentación tienen que realizarse a la par con una actividad de aprendizaje. O sea, que mientras más articulada esté la evaluación con las actividades mismas de aprendizaje, es mucho más efectivo para los estudiantes. Entonces, aquí lo que se propone, por ejemplo, en esta estrategia es que los estudiantes hagan algo, lo que el docente considere que es una actividad propia de, digamos, de lo que quiere desarrollar en la asignatura, que reciban retroalimentación como evaluación formativa, que tengan la posibilidad de, después de recibir la retroalimentación, presentarlo de nuevo, y que luego sí de presentarlo de nuevo, los estudiantes puedan obtener la nota final como la evaluación sumativa. Y un poco lo que se plantea aquí es que si las observaciones fueron, digamos, de distintas, digamos, fueron unas buenas observaciones y una buena retroalimentación la que se dio durante la asignatura, al finalizar la calificación no tiene que dar una retroalimentación completa. Es decir, si yo lo que pedí fue un ensayo, por ejemplo, y ese ensayo tuvo la posibilidad de recibir una retroalimentación, el estudiante pudo, después de recibir esa retroalimentación, hacer de nuevo el ensayo, ese segundo ensayo puedo calificarlo de manera solo cuantitativa y sigue cumpliendo con la función, porque la función de evaluación formativa se presentó durante la asignatura. Entonces acá presentan el caso de un profesor, ella un poco lo que decía de buenas prácticas es porque son efectivamente docentes de la Universidad KTH que avanzaron en estas estrategias y les funcionó. Entonces, por ejemplo, acá durante el curso los estudiantes pues realizan un trabajo, luego los docentes realizan una plenaria de retroalimentación, ¿sí? Y ahí la idea es cómo pensar la estrategia para que, digamos, no signifique que solo el docente dé la retroalimentación y que se dé en el momento más adecuado. Entonces, así luego los estudiantes trabajan las versiones finales, luego al final lo que hace este profesor es que tienen una corta entrevista con los estudiantes para que ellos pues puedan explicar el trabajo. Y al final, si la necesidad del feedback se da la calificación. Este es otro ejemplo que planteo, es Family Dinner, y un poco la razón por la que plantean este ejemplo es por un docente que llegó a este espacio. Ella también es la jefe de formación docente de KTH y dice que llegó allí un docente y le dijo, mire, realmente estoy preocupado porque no tengo tiempo ni de comer con mi familia. O sea, yo llego a la casa con una cantidad de papeles, exámenes para revisar, digamos que se le estaba llevando la vida completa. Entonces, junto a este profesor, ellos diseñaron digamos, una estrategia y, vaya, pensé que había algún comentario. Entonces, un poco el tema es cómo ser un buen docente y hacer una buena evaluación sin que esto implique llevarse el trabajo a casa. Entonces, lo que hizo este profesor, algunos profesores tienen el apellido completo, otros solo la inicial, porque quieren o no quieren que su nombre sea público. Entonces, acá el profesor K, lo que hizo fue lo que planteó es el curso, planteó el comienzo y el final del curso con unos ciclos. Y lo que hizo fue que semanalmente los estudiantes tenían que entregar cierto trabajo y había digamos, las sesiones se concentraban en dar retroalimentación. Entonces, lo que se hacía es que los documentos que enviaban los estudiantes, que hacían los estudiantes, se lo enviaban, digamos, él dirigía, digamos, el envío a otros estudiantes. Y los otros estudiantes leían el documento que les llegó
y hacían una retroalimentación. Y ya dentro de la sesión de retroalimentación, cada uno hacía los comentarios de lo que vieron en el curso, ¿no? Entonces, pues aquí tiene algunos elementos, tenían que leer algo de teoría y luego tenían que, digamos, en los escritos que hacían los estudiantes, tenían que basarse en teorías particulares y luego plantear cómo implementarían esa teoría en espacios particulares. Luego se verifica la implementación, hacen cierta investigación creativa, es decir, incluyen otros elementos a lo que planteaban y bueno, en 2 o 3 páginas escribían el trabajo. Y un poco lo que él hacía es que al final, lo que él dividía los trabajos en 3, entonces trabajos que realmente pues no habían conseguido ni el mínimo necesario, trabajos que pasaban y trabajos que consideraba brillantes, ¿no? Y a partir de estos, digamos, solamente colocaba 0, 1, 2, como las entregas eran semanales, al final, en efecto, era una evaluación sumativa, porque lo que hacía con la evaluación era de acuerdo con la revisión, digamos, en este caso, de acuerdo con los puntos que hubieran conseguido los estudiantes en cada sesión, se tenía el puntaje ideal. Decía que, digamos que lo favorable de esto es que pues todos los estudiantes tenían sus reportes, pero no tenía que leer el docente todos los reportes de todos, sino que lo leían entre ellos, se seleccionaba, digamos, al azar el reporte que se iba a hacer, y algunos tenían que explicar el razonamiento digamos, de manera oral en el salón de clase. Entonces, lo que era interesante del tema es que un poco lo que se planteaba es que se realizaba aprendizaje colaborativo, el docente intervenía en la evaluación o en la retroalimentación de los trabajos que se presentaban, pero no era el único interviniendo. Y los estudiantes semana a semana iban mejorando o intentando mejorar sus aportes, ¿no? Acá un poco es de nuevo el principio de separar los procesos. Dice que ambos pueden ser realizados, pero que hay que revisar, digamos, el beneficio y el costo de hacer cada uno. Entonces, la importancia de separar la evaluación formativa, cómo incluir a los estudiantes, no solo en la entrega de los trabajos, sino también siendo evaluadores o dando retroalimentación a otros, mostrando que esto pues realmente tiene también un aprendizaje. Y puede incluir trabajos en grupo. Lo que ellos han visto es que los estudiantes digamos, se comprometen mucho más, aprenden a presentar el tema. La retroalimentación se da en el momento indicado porque se da antes de que tengan que presentar un nuevo trabajo, que además los estudiantes conocen las posibles variedades de la entrega de un mismo trabajo, que es un poco lo que se plantea allí. Digamos que el estudiante ya no solo sabe el trabajo que hizo él o ella y que presentó al docente y que no sabe, digamos, muy bien si está mejor o peor o que es distinto de los otros, mientras que cuando se conocen los trabajos entre ellos, pues pueden advertir que hay diversidad de maneras de presentar un mismo trabajo y pues también tiene motivación social. Y ya el docente está encargado de la evaluación sumativa. Digamos que la idea es que sea acá mucho más minimalista y mucho más, pues digamos que no implique tanto tiempo a partir del docente. Incluso por eso estaba arriba el docente teniendo una cena con su familia. Dice ella que nos comentaba que una de las preguntas que más hacían los docentes es a propósito de la calidad de la retroalimentación. Dice, ¿qué pasa si un estudiante le dice a otro, le hace una sugerencia o una observación y esa sugerencia es incorrecta del que está haciendo la evaluación? Por eso consideran que pues, realmente quien tiene la capacidad de hacer la retroalimentación es solo el docente, porque pues, de alguna manera es quien tiene la experticia en el tema. Esto también lo trabajan en talleres con los docentes. Y un poco lo que ellos plantean que,
digamos, quienes han venido avanzando, han encontrado que esta estrategia que puede agilizar tiempos no necesariamente sacrifica calidad. Dice cuáles son las razones por las que no se sacrifica. Entonces dice que incluso cuando la retroalimentación del docente es, lo colocan entre comillas, también para ironizar el tema, perfecta, ¿no? Si el docente se encarga siempre de ser el único que hace la retroalimentación, pues no le da el tiempo y probablemente esta retroalimentación llegue tarde o sea limitada al tiempo del docente. Lo otro es que se piense que los estudiantes, incluso cuando se equivocan dando una retroalimentación, eso les sirve para el aprendizaje y sí es importante que el docente esté pendiente de las recomendaciones que se hacen entre estudiantes. Y un poco, siempre es importante que se reciban, digamos que se generen discusiones en las que los estudiantes, ya una vez hayan recibido sugerencias de sus pares, digan, digamos, en plenaria o en sesiones ya abiertas, cuáles fueron esos comentarios que más le ayudaron de los otros, cuáles al contrario le generaron dificultad y que sea allí donde se construya entre todos y donde intervenga el docente haciendo las aclaraciones del caso. Lo otro es que de todas maneras es importante que la retroalimentación que dé un estudiante al otro no afecte la calificación, ¿no? Y eso dejarlo claro, que no se están calificando entre ellos, sino que se están dando aportes de mejoramiento, porque eso, pues en efecto, allí habría mayores efectos negativos en caso de que un estudiante dé una mala retroalimentación a otros. De todas maneras, también estar siempre abiertos cuando un estudiante quiere, digamos, dar una retroalimentación y no está claro, o al contrario, si recibió una retroalimentación rara, siempre estar pendientes digamos, de asesorarlos. Y de todas maneras, un poco lo que ella menciona es que, digamos, que una misma asignatura que trabaje esta estrategia de manera paulatina, pues el docente como que empieza también a adquirir la habilidad de cuáles son los errores comunes que se dicen, digamos, o que pasan en la retroalimentación entre estudiantes. ¿Qué es lo bueno? Que algo que se hace es que en la retroalimentación viene, o que se recomienda que venga de diferentes pares durante el curso. Entonces, por ejemplo, si una semana lo calificó un compañero, la siguiente semana tendría que ser otro, para que cada estudiante pueda recibir distintos tipos de retroalimentación y pues también generar allí, digamos, visiones distintas y posibilidad de que el estudiante tome sus propias decisiones, ¿no? De todas maneras, también es importante que el docente como que dé modelos de solución o comentarios. ¿Por qué es bueno para el aprendizaje? Los estudiantes distribuyen el esfuerzo, digamos que un poco se ve mucho más la progresión del aprendizaje. Se ve digamos que las sesiones que tienen de evaluación o de retroalimentación formativa se ve como un todo, entonces se incluyen discusiones, ¿no? Se hacen, digamos, estas deben ser guiadas y un poco, según lo que ellos han analizado, los genera mayor satisfacción entre los estudiantes porque sienten un poco que al docente realmente les interesa su trabajo, digamos, no solo lo usan para la calificación, sino que realmente hay un interés en lo que producen los estudiantes, como que se sienten mucho más escuchados y tenidos en cuenta. Al parecer eso genera todavía mayor transparencia en la calificación y bueno, por supuesto, sentir el proceso. Y para los docentes, que es bueno, pues que, digamos, gastan menos tiempo en estar corrigiendo todos los documentos y pues que la calificación final no es trabajo extra porque pues se tienen, digamos que ya ha venido trabajando durante todo el semestre y al final es solo sumar los puntos. Muy bien, este es otro ejemplo, voy a ir pasando cada vez más rápido porque como se van a dar cuenta hay recomendaciones que se vuelven transversales, digamos que empiezan a ser, digamos, reiterativas en las distintas metodologías que se hicieron. Entonces acá es un poco cuánto se invierte, ¿no? Entonces fue un docente que hizo un análisis de la inversión de su tiempo, esto lo convirtió en dinero, ¿no? Y un poco lo que le propuso a la universidad es, mire, realmente el tiempo que me estoy gastando para hacer una buena clase. Entonces, a partir de allí, un poco lo que se pensaron entre ellos es, bueno,
si pusiéramos su tiempo en dinero, ¿cómo hacemos para ahorrarle dinero ahorrándole tiempo, ¿no? Entonces, bueno, el principio del iceberg, ¿qué es lo que maneja sobre todo el tema de los trabajos en grupo? Entonces, básicamente, dicho pues de manera muy simple para decirlo, digamos rápidamente, lo que se hace es que los estudiantes se dividen en grupo. En efecto, los grupos van trabajando en proyectos específicos o en tareas específicas, pero es el docente quien elige al azar qué persona del grupo deberá presentar, bien sean los avances o ya el trabajo definitivo. Entonces, ¿qué se hace con esto? Que todos los estudiantes en el grupo saben que deben presentar y deben conocer el proyecto como un todo y pues estar mucho más pendientes de las preguntas. ¿Por qué diseñaron esa estrategia? Porque además, digamos que analizan algunos de los defectos que regularmente se encuentran en los trabajos en grupo. Entonces, que en los trabajos de grupo regularmente hay estudiantes, pues, digamos, con mayores habilidades que otros o más avanzados que otros, y entonces es posible que haya estudiantes que no consigan los resultados esperados o no logren avanzar al tiempo, pero pueden esconderse de alguna manera, lo planteaban ellos, pueden estar detrás de estos estudiantes fuertes que son los que llevan la calificación del grupo. Cuando se hacen entonces calificaciones grupales, no queda muy tan claro si todos los estudiantes realmente obtuvieron los resultados esperados o si son algunas personas del grupo las que lo lograron. Uno de lo que ellos plantean y que creo yo que está en todos los programas, que es, digamos, saber presentar trabajos de manera escrita, como todo el tema de la oralidad y de la comunicación. Entonces ellos dicen que cuando hay un estudiante que es muy bueno haciendo presentaciones y en temas orales, y siempre, pues en un grupo se dan cuenta que es el estudiante que tiene las habilidades, entonces siempre lo escogen para presentar. Y es decir, que esa habilidad tan importante solo se está desarrollando en uno o dos estudiantes de un grupo, mientras que pues es nuestro compromiso desarrollarlo en todas, ¿no? Y a veces quien presenta la mayoría del trabajo es el que más trabaja, ¿no? Entonces lo que nosotros hemos visto, estudiantes que hay un grupo y ven que el grupo no funciona, pero depende de eso la nota, entonces el estudiante solo saca el trabajo adelante y pone el nombre de los otros. Entonces acá, pues la lección al azar, entonces pues es todo lo contrario, digamos, todos pueden aprender, tienen que saber que tienen que aprender todas las partes, todos tienen que practicar presentar. Dice que pues acá el tema digamos, no se necesita ni preparar guías, ni elementos adicionales, ni tiempo adicionales, pero sí ser muy claro con los estudiantes. Y desde el comienzo, como que es dar claridad sobre las reglas del juego, ¿no? Entonces acá también dice lo que pasa con los estudiantes. Hay estudiantes que van a decir es injusto, otros, digamos, plantear, pero ¿por qué no nos deja elegir? Y entonces acá lo importante que se plantea es que los docentes tengan muy claro cómo les muestran a los estudiantes que una selección al azar termina siendo beneficiosa para todos. Bueno, esta es otra estrategia. Aquí es como pasar menos tiempo diseñando y corrigiendo exámenes. Y esta estrategia lo que hace es analizar los beneficios de los exámenes orales frente a los exámenes escritos, ¿no? Entonces, pues ellos han hecho también allí, digamos, algunos estudios sobre el tema, revisan también presupuestos o prejuicios relacionados con los exámenes orales, que tanto esto favorece o no, pero en general los recomiendan. Incluir exámenes orales en las distintas asignaturas, ¿no? Dice que esto va transformando la formación y que al final termina siendo bueno para los estudiantes, ¿no? Aquí ellos, por ejemplo, incluyen cuáles son los peros que regularmente ven los docentes o los estudiantes para tomar estos exámenes. Sin embargo, pues hacen el análisis. Acá, por ejemplo, este es también el caso de una persona recomendó que a los estudiantes se les diera, por ejemplo, en el examen se les dice los resultados de aprendizaje y se les dice, bueno, en el examen oral que vas a tener, tienes cada uno, cada grupo, depende cómo lo hagan, debe escoger por lo menos un resultado de aprendizaje y mostrar en el examen oral cómo
logró ese resultado de aprendizaje, cómo puede demostrar que efectivamente lo tiene. Entonces acá lo que aparece que es interesante es que además el docente en este diálogo con los estudiantes puede evidenciar diversas maneras para evaluar un mismo resultado de aprendizaje, ¿no? A veces los estudiantes, digamos que preparan y demuestran ellos mismos o construyen ellos mismos la evaluación de ciertos resultados de aprendizaje. Lo que hace el docente es hacer una supervisión de cuáles son esas estrategias que ellos consideran que pueden demostrar para hacer su propio resultado de aprendizaje. Este es un poco similar al anterior. Acá lo que hacen es que también recuerdan ustedes, en el anterior el docente solo colocaba 0, 1, 2, acá la idea es que colocaba 0, 10 o 20 puntos, pero lo que hacía es que, por ejemplo, digamos que recibía unos ensayos y en los ensayos iniciales podía caracterizar al curso y podía identificar cuáles eran los estudiantes con mayor potencial, cuáles eran los estudiantes que tenían, digamos, desarrollos medios y cuáles los estudiantes que más necesitaban apoyo. Y lo que hacía luego era realizar grupos en los que existieran estos 3 tipos de estudiantes, de tal manera que pues se complementaran y bueno, pudieran avanzar en lo que se plantea. Acá hicieron un análisis de cuánto dura un docente escribiendo, construyendo un examen escrito, por ejemplo, y luego calificándolo en comparación con el examen oral. Y un poco porque decía que una de las resistencias de los docentes es que un examen oral, o sea, hacer el examen oral a cada estudiante, pues se le llevaba muchísimo más tiempo que calificar trabajos y pues según el análisis que han hecho hasta el momento, pues no es tan así. Este es también, digamos, enfocándose en los resultados de aprendizaje, también tiene ahí unas, digamos, recuperando también este tema del iceberg, algunas estrategias. En general, lo que hace es, digamos, que desde el comienzo los estudiantes tengan mucha claridad sobre los resultados de aprendizaje y construir con ellos y que ellos, digamos, participen incluso en la evaluación misma de este resultado de aprendizaje, de tal manera que les quede lo más claro posible y no solo que el docente diga si lo consiguió o no lo consiguió, sino que el mismo estudiante tenga la capacidad de decir si lo consiguió o no. Bueno, estos son buenos ejemplos, muestra unos comentarios de... Muy bien. Entonces, estas son otras estrategias. Por ejemplo, acá algo que ellos se dieron cuenta es que cambiaba la manera como los estudiantes recibían una tarea, el solo hecho de cómo nombrar la tarea. Entonces, que si se colocaba siempre ejercicio o ensayo, o se utilizaban los mismos términos, pues eso no siempre, digamos, a veces generaba a los estudiantes como aburrimiento o esta idea de carga o tal. Mientras que si algún docente decía, bueno, vamos a hacer un reto, o vamos a hacer una audición, o vamos a hacer un pitch, o vamos a hacer qué sé yo, un taller, o bueno, en general acá hay varios términos en los que ellos decían el simple hecho de cambiar el término, así siga siendo un escrito, lo que ellos entregan, eso puede generar mucho mayor interés en los estudiantes y a veces ubicar mucho más compromiso en la construcción de lo que hacen y sigue siendo una manera de evaluar. Bueno, entonces, bueno, finalmente, digamos que esta es otra estrategia que se tenía también con el tema de los grupos. Pero en general, un poco lo que ellos plantean es, bueno, esto es para las clases que necesitan que se hace supervisión de los grupos. Espera con ustedes, los paso rápido, pero esto pues lo vamos luego a compartir. ¿Cuál es en general lo que ellos plantean? Y como se puede ver acá, digamos que los estudiantes como elemento transversal es que los estudiantes participen en la evaluación misma para que sea una evaluación formativa y que los docentes vean como un reto intelectual también, generar esta sincronía entre resultados de aprendizaje, actividades y evaluación, de tal manera que
puedan mantener la calidad sin que sea una carga adicional. Es como el mensaje. Dice que cuando a los docentes se les ubica, que también es como decirles, bueno, hay un reto, cómo plantean esos retos, pues ya es mucho más, no asegura, pero sí se recibe de una mejor manera los cambios, que si se le dice, mire, ahora tiene que llenar este formato y se lo preestablecemos, o sea, si el docente siente que está gastando su tiempo en una actividad que es técnica, que es procedimental, puede estar mucho menos dispuesto al cambio que si se le plantea las razones y cómo estos cambios pueden mejorar su docencia, pueden disminuir el tiempo que podría dedicar desde otras estrategias y puede llevarlo a crear, digamos, retos intelectuales para mantener la calidad y asegurar el aprendizaje de los estudiantes. Acá un poco lo que se hace es preguntarle por qué a los docentes, por qué se siguen haciendo algunas acciones que en general no son tan efectivas para el aprendizaje, ¿no? Entonces, de nuevo, digamos, estos exámenes que son solo al final, bueno, las evaluaciones un poco tradicionales o que son solo sumativas y que no son realmente que nos sirven para la formación. Y a partir de ahí, que digamos, revisando cuáles son estos elementos que deberíamos dejar de hacer, ¿no? Cómo esto nos puede llevar a avanzar hacia lo que podríamos hacer distinto. Digamos que sigue siendo el planteamiento que ellos generan y es cómo seguir moviéndonos para que dejemos de hacer ciertos aspectos que no son efectivos. De todas maneras, recordar que siempre recordar el propósito que tenemos en la docencia, digamos que el propósito no sea es que tenemos que responderle a tal persona o es que nos lo pide esta unidad o es que acá nos lo están exigiendo, sino, mire, es que estamos mejorando la educación y que ese sea nuestro objetivo. Si implica un formato más, un formato menos, o significa cambios institucionales, pero pues que no se pierda de vista, porque un poco lo que dice, todos lo sabemos, cuando se pierde el sentido de lo que se está haciendo, pues se hace con menos pasión, etc. Acá también dan algunas estrategias de cómo hablar con los estudiantes a propósito de las estrategias. Nunca decirle a los estudiantes, mire, estamos haciendo una prueba, o esto es una alternativa, o esto es un pilotaje, o los docentes están agotados y quieren ahorrarse tiempo, sino realmente mostrarle a los estudiantes cómo esto les ayuda e incluso lo que ellos sugieren es incluir en los resultados de aprendizaje estos elementos de la evaluación formativa. Entonces, por ejemplo, algunos ejemplos de resultados de aprendizaje en esta línea. Entonces, evaluar su propio trabajo y el trabajo de otros, analizar de manera crítica y dar retroalimentación, evaluar de manera crítica y proveer alternativas, realizar presentaciones orales y discutir conclusiones sobre el conocimiento, digamos, el conocimiento profundo que se tiene, saber argumentar y contribuir a una discusión. Entonces, poco lo que decía ayer, si esto mismo hace parte de los resultados de aprendizaje, pues es evidente que, digamos, y es un soporte para que los estudiantes sepan que esto se está haciendo para que ellos mismos aprendan y para fortalecer los aprendizajes, ¿no? Entonces, otro pues elemento es un poco lo que se planteaba, estos trucos un poco que ellos lo plantean, pero pues en inglés suena menos, creo yo, menos enjuiciable que en español, que trucos también tienen una palabra, tienen un término peyorativo, pero como algunos de estos, algunas de estas estrategias que le permiten al docente dedicar menos tiempo en evaluar trabajos, pueden incluso a veces generarle más tiempo de calidad con los estudiantes, ¿no? Que no necesariamente, digamos, es cambiar tiempo a solas evaluando con tiempo de calidad en la evaluación formativa de los estudiantes, ¿no? Un poco acá lo que sugieren es que si hay docentes que empiezan a avanzar en estrategias favorables, pues esto cómo puede estimular a los otros docentes. Y bueno, un poco al final lo que cierran es que regularmente los procesos que más añaden valor son los últimos en ser reemplazados, ¿no? Entonces también esto un poco en que pues se vienen cambios en la docencia, cambios en las instituciones, etcétera, y digamos aquello que estamos haciendo que no esté generando valor,
en nuestros grupos de interés principal, pues son los que más rápido se ven que pueden ser, digamos, reemplazados. Ella plantea que también tenemos que recuperar la calidad de vida del docente, los tiempos que dedicar a otros elementos. Ella miraba con preocupación que a veces los mejores docentes eran los que tenían, digamos, no los mejores docentes, sino que había docentes que estaban sacrificando sus propias vidas en pro de hacer digamos, de responder a todas las exigencias. Y dice que eso no lo podemos permitir, y bueno, que hay elementos que debemos superar, dejar de pensar que la educación tiene que ser un autosacrificio, porque eso a veces nos lleva a ser incluso menos eficientes, menos apasionados, y que pues logremos motivar menos a los estudiantes, que es uno de los elementos. También que digamos, nos ayuda a generar cada vez más herramientas, y pues que estos resultados de aprendizaje, un poco lo que ella decía es que lo que ellos quieren es que los docentes lo vean como un regalo, no como un peso, ¿no? Como estos al final les están mejorando su docencia, cómo le están aligerando o dándole más sentido a lo que hacen, y no pues que se genere, digamos, el peso adicional. Bueno, esto, uy, qué pena, me demoré bastante. Digamos, fue rápidamente la conversación que se tuvo, y de todas maneras, una de las conclusiones del evento es que las decisiones que estemos tomando para mejorar la educación superior deben hacerse siempre en línea con mejorar el aprendizaje de los estudiantes y también la calidad de vida pues de ambos, ¿no? De estudiantes y de docentes, de tal manera que realmente sea pues una transformación querida y no una transformación, digamos, agobiante, porque en ese caso no es sostenible y finalmente tampoco llega con los resultados que se esperan. Bien, esa es la presentación y que les queríamos compartir en nuestra reunión de hoy. Ahora quisiéramos escucharlos qué opinan, cómo ven esta postura, qué reflexiones les trae o de pronto qué experiencias están viviendo en sus instituciones que son similares o que esta propuesta ayudaría a mejorar. Cuéntenos. Si les llamó la atención, si fue interesante o si no, o si lo ven que, pues que también a veces pasa, no, pues eso puede ser muy lindo en Suecia, pero pues estamos en Colombia y acá no es posible, no sé, ¿cómo lo ven? O lo que dicen algunos, no, pues esto en campos como ingeniería pueden ser aplicables, pero pues en otras disciplinas no podrían ser igualmente aplicables. No sé, ¿qué opinan? ¿Cualquiera? Como en las sesiones espiritistas, sé que estás ahí, por favor, haz algún ruido. Gracias. Aquí estamos, Elizabeth, aquí estamos. Excelente, mil gracias. No sé, Fidel, si quieres comentar algo. Pues mi querida Elizabeth, primero que nada agradecerte por compartirnos todo lo que estás aprendiendo, lo que estás recibiendo. Y yo creo que una de las inquietudes que a mí me quedaron, por ejemplo, es poder partir claramente de los aprendizajes que debemos de lograr. Dicen los que saben que, pues, si yo quiero lograr aprendizajes, lo primero que tengo que definir es, bueno, hacia dónde los quiero llevar, qué es lo que quiero desarrollar. Y, y obviamente eso demanda un trabajo colegiado, porque si bien es cierto, existen los sílabus, existen toda la documentación, pero finalmente en la ejecución, en la práctica docente, pues tenemos que entender los contextos, ¿no? O sea, en una misma universidad hay un grupo con unas necesidades particulares, hay otro grupo más con una certificación multicampus cuando la universidad, como alguna de las que están aquí de los amigos, tiene diferentes multicampus, hay diferentes realidades. Es decir, creo que vale la pena que podamos entender que se requiere hacer también un claustro, un equipo de docentes para poder definir con toda precisión, de manera particular, según el contexto, qué es lo que debemos de lograr aprender. Y sin duda alguna, lo que tú decías, Elizabeth, de hacer exámenes orales, pues representa un reto que creo que todos debemos de aprender. Me pongo personalmente como docente,
es algo que al menos yo no hago desde hace mucho tiempo, pero con base en ese elemento lo voy a probar. Voy a probar haciendo exámenes orales, a ver qué aprendo como docente, y definitivamente sería maravilloso que todos los docentes nos reuniéramos, no para hablar solamente de eso, cuál ha sido la experiencia del aprendizaje, de la evaluación que tenemos. Ese es mi aporte, mi querida Elizabeth. Y nuevamente, gracias por eh, compartirnos esta información. Bueno, no, Fidel, muchísimas gracias. Mira que pues acá no lo vimos, pero otro de los elementos que se trabajó es, claro, en tema de gestión de personal docente, digamos, estrategias para trabajarlo y para trabajar sobre todo si se está en vía de algún cambio institucional. Y entonces, algo que hicimos fue, no sé si seguramente ustedes conocen estos análisis de actores, ¿no? Hay uno que es en el que uno hace, pues, utiliza los dos ejes para analizarlo y uno ubica, por ejemplo, docentes que pueden ser más cercanos al cambio, más dispuestos a cambiar, docentes más reacios al cambio. Y el siguiente eje sí depende de cada institución. Entonces, digamos, por ejemplo, hay algunos que plantean más cercano a las directivas o no, bueno, etcétera. El hecho es que esto les lleva a generar 4 cuadrantes, porque un poco lo que ellos dicen es, uno no puede, digamos, uno debe partir del reconocimiento de la diversidad de los docentes. Entonces, si tú haces una misma estrategia con todos los docentes, estás desconociendo de alguna manera esa diversidad existente y estás homogenizando una comunidad particularmente pues densa, como es la que tenemos en nuestras digamos, en nuestras instituciones. Entonces, un poco lo que decían ellos es, identifique en qué lugar están los grupos de docentes, de acuerdo al análisis que más considera la institución, y trabaje de manera distinta con cada uno de ellos. Entonces, un poco dice, recuerde que, por ejemplo, si los 2 cuadrantes fueran acuerdo o no acuerdo con el cambio, cercanía o no cercanía con las directivas actuales, dice, acuérdese que usted debe trabajar primero con los docentes que son más y más, ¿no? Que están más cercanos al cambio y más cercanos a las directivas. Trabaja con ellos como en formación de líderes. O sea, usted sabe que estos docentes pueden llegar a replicar la estrategia con los otros. Los otros docentes, y un poco lo que ellos planteaban es que regularmente uno encuentra, simplificando el tema, como 2 extremos, los docentes, digamos, que pueden ser más líderes, más cercanos a la propuesta, y los docentes, digamos, más reacios, que pueden generar mayor resistencia. Pero hay un grupo de docentes muy importante que es el que está en la mitad y es el que se deja influenciar más fácilmente por uno o por otro, ¿no? Eso que pasa también en las elecciones, etcétera. Entonces, un poco dice, si usted organiza un evento entre todos, y nosotros sabemos que si hacemos un evento de 50 personas y les pedimos la opinión, hablan 5, ¿no? Y las personas que hablan son las que están más en contra, pues estas personas, usted aquí va a perder la posibilidad de trabajar de otra manera con estos que son los que tienen mayor duda, porque ya se los llevó este líder, ¿no? Para ir en contra de la propuesta. Entonces, un poco lo que dicen es, si usted identifica a las personas, también identifica los mejores momentos para trabajar con cada grupo de líderes, de tal manera que usted no presente a la institución un cambio, digamos, todos tenemos ya que cambiar y de pronto se generan estos liderazgos contrarios al cambio que terminan frenando cualquier posibilidad, sino cómo se van generando como, digamos, estrategias paulatinas, de todas maneras reconociendo y respetando, que siempre se ha planteado, la posibilidad de docentes, ¿no? Entonces decir, bueno, hay instituciones en las que va a haber docentes que no le van a apostar, llevan muchos años en bueno, ¿qué posición va a tener la institución frente a estos docentes? Para que tampoco sea un desconocimiento y todos tienen que, en el mismo tiempo y en el mismo camino, sino cómo realmente voy generando cambios y en los que sea difícil generar el cambio, pues la institución tomar decisiones. Entonces, en esa línea un poco lo que tú planteabas, que es, sí se necesita un trabajo colegiado, que es un poco lo que hemos visto, es fundamental, pero ese trabajo colegiado también es importante planear, ¿no? Y sobre todo desde los lugares de las directivas y de quienes están liderando estos procesos. Entonces, ¿quiénes conversan? ¿En qué momento conversan? ¿Cuáles son los objetivos de la conversación? Por lo que hemos hablado también de la lesión de la visión de la democracia. Hay personas que han dejado de creer en la democracia porque han estado en espacios que no llegan a nada, ¿no? O en que toman una decisión y resulta que ellos no eran los que debían tomar esa decisión. Entonces, hacer esta planeación.
pero en efecto el trabajo, digamos, el diálogo es fundamental. Y esto que mencionabas, en general ellos también lo decían, esta reunión de los docentes para hablar sobre pedagogía, que no necesariamente tiene que ver sobre autores o, digamos, discursos elaborados, sino qué les está funcionando en las clases a algunos y qué les está resultando complejo, ¿no? Hay algo que ellos vienen haciendo, esta universidad también que nos mostró, y es que ellos, cada vez que hay un cierre de semestre, hacen evaluaciones de las asignaturas en las que participan los docentes y algunos estudiantes. Entonces lo que hacen es revisar, pero ya no revisan contenidos ni nada, sino revisar la estrategia que se vivió en la asignatura, incluso resultados de aprendizaje y demás, y a partir de allí se hacen algunos cambios. Ellos dicen que suelen incluir estudiantes que vieron la asignatura hace poco, recién la vieron, o estudiantes que la vieron hace 1 o 2 años, porque también les sirve a los docentes saber qué es lo que quedó en ellos, digamos, que efectivamente se llevaron, y también lo que es el aprendizaje inmediato, porque además, pues, todo lo que ustedes también conocen muy bien, el aprendizaje, dependiendo de cómo se recibió, tiene límite de tiempo. Entonces hay digamos, conceptos que uno aprende por un día, por el examen, ¿no? Hay conceptos que se le quedan a uno 2 meses y hay conceptos que se le quedan a uno toda la vida. Entonces, ellos lo que hacen es eso, hacer esas evaluaciones. Por supuesto, tienen una estructura que, pues, personas que estuvimos en la presentación, algunos que de Colombia nos decían, no, pero pues armar esa estructura de evaluación de cada una de las asignaturas en las universidades no es fácil, pero pueden ser estrategias para seguir avanzando en esta discusión, ¿no? Ese es importante. Y hay algo que, sí, y hay algo que se viene, que queremos proponer, pero estamos revisando los recursos que tenemos, así que si algunos de quienes están acá quisieran proponerse para apoyarnos, sería maravilloso, y es este enlace que consideramos que ya es importante hacerlo entre la educación superior con la educación media y básica. Entonces, estas reflexiones de currículo que estamos viendo tan importantes, algunas las han vivido algunos colegios muy innovadores, las están viviendo también otro tipo de colegios, entonces nos parece interesante empezar a generar estos diálogos, ¿no? Que nos permitan ciertos cruces, ciertos fortalecimientos mutuos. Sí. Muy bien, mil gracias. No sé si hay alguna otra opinión, comentario, reacción. Elizabeth, soy Edgar Mireya Uribe de la Universidad Industrial de Santander. Muchas gracias a ti por me uno a esos agradecimientos del profesor Fidel, y también agradezco a Ascun por este momento que nos permite para compartir entre nosotros, cada uno ahí desde su oficina, escuchando y teniendo este espacio para compartir. Mi pregunta más va hacia una parte que dijiste de la evaluación, como esta coevaluación que hacen los muchachos sin que eso sea una nota. No sé cómo les ha ido a ustedes, pero aquí en la UIS yo siento que los muchachos cada vez están como menos preparados para enfrentar esas coevaluaciones. Como que, ¿cómo decirlo? Después de pandemia llegaron pensando muy en números. Entonces, que si no hay un número, si no hay una nota, como que no se animan a hacer nada, y es más, ni cuaderno están trayendo a clase, ni un lapicero para tomar notas. Yo digo, es terrible. En el computador uno no sabe si están trabajando cosas que competen a nuestra área, a nuestra clase, o si están haciendo otra cosa. Entonces, en ese sentido, esa coevaluación, ¿cómo les podría ayudar a esos estudiantes actuales, a esos estudiantes, yo no digo post-pandemia porque no la hemos pasado, pero post-confinamiento, llamémoslo? Claro que sí, Edgar. Pues te voy a contar unos de los elementos que nos dieron en este encuentro y otros que pues yo estaba empezando a implementar en mis clases también, estas estrategias para, pues que si uno lo vive en carne propia es más difícil plantearlo los ideales, ¿no? Entonces un poco lo que ellos plantean es que en esta coevaluación sea muy claro los criterios que se van a tener y que regularmente lo que se haga es que los estudiantes se enfoquen en identificar las fortalezas de sus compañeros y en sugerencias para mejorar. Digamos, no en identificar cuáles son falencias o vacíos, sino
fortalezas y sugerencias para mejorar. Y un poco lo que ellos plantean, ¿te acuerdas que estaba en uno de los ejemplos que el docente coloca 0, 1 o 2? El hecho es que los resultados de cada evaluación sí se tienen en cuenta para la evaluación sumativa. O sea, es decirles, mire, si alguien no presenta, por ejemplo, en la evaluación cualitativa, ¿no? La primera, si alguien no presentó, ¿no? O hizo un trabajo deficiente, esto de todas maneras le va a sumar para la final. O sea, la cuantitativa sí va a tener en cuenta la cualitativa. Lo que pasa es que no se va a hacer calificación en ese momento, pero la calificación final va a tener lo anterior. Personalmente, ¿qué he hecho? Lo que hago es revisar el primer trabajo con el segundo y hago la comparación, ¿no? Entonces también del primer trabajo yo personalmente saco mi nota cuantitativa, si yo le daría una nota cuantitativa cuanto fuera, sin comentarlo a ellos, y luego cuando vuelve el trabajo tengo en cuenta dos elementos. Uno, si el trabajo era muy deficiente y mejoró bastante, teniendo en cuenta las recomendaciones, tiene una nota importante, porque valoro mucho el esfuerzo que hizo y digamos que ahí se da cuenta uno que a veces había estudiantes que era que no habían entendido bien la actividad o que no tuvieron tiempo en su momento, pero lo hicieron, entonces eso lo valoro. Y por supuesto aquellos que desde un comienzo mostraron un buen nivel y aún así siguen mejorando el nivel, esos pues tienen la nota más alta porque son claramente que tienen estos efectos. Lo que tú me dices es cierto, no están llevando cuadernos para anotar, sí, uno les dice, yo hago ejercicios de clase, les digo, bueno, anoten tal aspecto y no tienen con qué sacarlos, entonces sí tenemos, digamos, un elemento distinto, que es lo que yo regularmente hago, pues les digo que utilicemos, qué sé yo, utilizamos un chat y entonces ellos por el celular pueden mandar los comentarios o hacemos trabajos incluyendo esto, poco mirar que sí están utilizando e intentar llegarles, pero creo yo, y lo que tú planteas, creo yo que vale la pena pensarnos en estrategias pedagógicas efectivas para estos estudiantes que estamos recibiendo, digamos, no para el estudiante que tenemos en nuestra mente y que fuimos nosotros hace 20 años, que también puede ser un reto intelectual para los docentes, ¿no? Preguntarnos, bueno, ¿cuáles pueden ser estrategias que sobre todo nos lleven a mantener la calidad de lo que hacemos y pues que lo que queremos hacer y enseñar efectivamente se reciba? Sería por ahora lo que podría decirte. Pero Muchas mil gracias. No, bienvenida para que la UIS se nos una ahí con algún estudio. Creo que hay mucho por hacer. Mil gracias, César. Hola a todos, me alegra mucho ver aquí amigos como a Fidel. Hacía mucho tiempo nos veíamos, a Claudia y a Edgar Mireya, aunque creo que no nos conocemos, estamos aquí muy cerquita, al ladito. Así que qué rico ir encontrando fogón aquí por este lado del nororiente. No, espectacular la charla, la verdad me gustó mucho. Yo creo que este es un tema en el que todos hemos estado trasegando de manera muy enfocada con todo lo que nos hace reflexionar el nuevo marco normativo, que no es nada nuevo, sino que ahora nos lo hace de obligatoria reflexión. Creo que era una deuda histórica el ponerle el foco a los procesos de enseñanza-aprendizaje, a la evaluación. Muy interesante, algo que estamos aprendiendo tal vez algunos no hace mucho, y es que la evaluación formativa y la sumativa no son excluyentes la una a la otra, sino que por el contrario son muy necesarias, porque la evaluación formativa le permite al estudiante ir tomando con mucha autonomía sus propias decisiones en torno a los ritmos y a los aspectos por mejorar que requiere para lograr promoverse en la competencia más que en el curso, y esa evaluación sumativa pues es la que le permite más que al estudiante, al profesor, poder generar esa calificación que en últimas es una responsabilidad social. Hay un tema que nos está últimamente preocupando mucho y que no sé si esta universidad o alguna de las de ustedes lo ha venido trabajando, y es cómo eliminar lo que Daniel Kahneman llama el ruido en las evaluaciones.
esas diferencias, no necesariamente sesgos, sino esas diferencias en las valoraciones que tenemos y que no nos permite de manera muy asertiva en muchas ocasiones tener unas calificaciones en la universidad que sean muy coincidentes con las competencias reales que tienen nuestros estudiantes al egreso. Y no sé qué tanto estemos nosotros preparados también para algunos modelos que podrían eliminar un poco eso, y es que enseñemos para que otros evalúen. Yo recuerdo mucho cuando conocí la primera vez la Universidad de Buenos Aires, me llamó muchísimo la atención que allá no hay evaluaciones de calificación en los cursos. Los estudiantes, yo no sé si todavía es así, pero los estudiantes van a sus cursos, toman sus materias, pero no tienen evaluaciones. Al final del curso, o incluso al final del semestre, o incluso al final de la carrera, ellos decidían si se sometían a la evaluación. Y se sometían a una evaluación en un pool de profesores que les hacían una evaluación muy integral y que en últimas les permitía avanzar en el curso o obtener el grado, pero no necesariamente era el profesor que daba el curso el que los evaluaba. En últimas, no había una exigencia en el curso de que el profesor evaluara a sus estudiantes. Sin llegar a esos modelos, no sé qué tanto podemos avanzar en que realmente podamos evaluar los resultados de aprendizaje, no necesariamente quienes impartimos los cursos que se evalúan. Son dos inquietudes, digamos, y me llama mucho la atención el comentario que hizo ahorita Edgar Mirella acerca de la coevaluación, porque la dificultad que hemos encontrado algunos, además de la que ya han planteado, es que les cuesta mucho trabajo a los estudiantes zafarse de una falsa solidaridad con sus compañeros cuando se evalúan entre ellos. Y qué falta nos hace aprender a ser realmente solidarios en esos ejercicios de coevaluación, en poder hacerle ver como un aporte importante lo que vemos que está bien y que no está bien en el desempeño de nuestros mismos compañeros. Y yo creo que ese es un tema como muy de cultura latinoamericana, ¿no? Como de cuidarnos la espalda, como de no hacernos quedar mal, pero en últimas es una falta también como de cultura y de madurez de lo que puede ser un buen colegaje con los compañeros, y que el día de mañana es el buen colegaje que uno espera también en su ejercicio profesional. Esos eran los 3 comentarios. No, César, muchísimas gracias y comparto completamente estas preocupaciones que se plantean. Bueno, a propósito de lo que alcanzamos a conversar en la ida que tuvimos, el tema de que efectivamente no sea solo el docente el que participe en la evaluación, es un poco lo que ellos han planteado de incluir a estudiantes en las evaluaciones. Incluso se plantea, digamos, en estas estrategias que hay de evaluación oral, incluir a otros docentes para que haya distintas perspectivas sobre un mismo resultado, y que ojalá el docente pueda tener a su mano distintas opciones. Entonces, por ejemplo, una de las estrategias que se planteaba acá era mesas de estudiantes, y entonces cada estudiante recibía 3 evaluaciones, o sea, cada estudiante debía evaluar a otro. Entonces, un estudiante recibía 3 evaluaciones distintas, de tres estudiantes distintos, y el docente también lograba escuchar y estar atento a evaluaciones distintas que podían nutrir un poco su evaluación. Entonces, yo creo que lo que tú planteas es fundamental, y es cómo incluir en lo que le enseñamos a los estudiantes, enseñarles cómo evaluar, ¿no? Cómo hacer evaluaciones a otros y cómo hacer evaluaciones previas, porque creo yo que eso, hablando de competencias, es fundamental, ¿no? En la vida uno tiene que enfrentarse mucho a ese nivel, y entonces enseñar a evaluar y hacerlos partícipes de la evaluación Y a puede ser muy tolerar, interesante. a tolerar, a recibir Sí, y a la recibirla, evaluación de otros. a darla y a recibirla, sí. Y mira que
Bueno, de todo vemos. Pero mira que ese tema de la falsa solidaridad que se da, en efecto, un poco lo que yo vi que se planteaba ayer era, bueno, uno, aclarar que los estudiantes no se estaban calificando mutuamente, entonces no incluir la nota cuantitativa entre ellos, siempre que sean comentarios, observaciones, cualitativo, pero lo cuantitativo dejarlo al docente. Y lo otro es que se planteen sugerencias de mejora. Entonces, un poco también lo que se le puede plantear a los docentes es, mire, no le vamos a encontrar debilidades al texto de su compañero, pero sí, para ayudarlo realmente, para ser realmente solidario, ubíquele los elementos o algunos aspectos que usted considere que puedan mejorar. Y fíjate que en esas sugerencias de mejora se van identificando debilidades que tiene. Entonces, te recomiendo revisar las normas de citación. No te recomiendo que vuelvas a leer el texto, te recomiendo incluir tal y tal cosa. No le estamos pidiendo a los estudiantes que identifiquen en el otro la debilidad, no que les diga, no hiciste eso, no tiene normas de citación, sino que en estas sugerencias de mejora, pues uno puede identificar allí como las debilidades que puede tener, pero en efecto es, digamos, una cultura que hay que empezar a generar, pero creo que en términos generales es saludable, porque mira que uno también como docente no necesariamente sabe evaluar, y es lo que creo que nos hemos dado cuenta con todo este tema de resultados de aprendizaje. Yo, por ejemplo, me sorprendí mucho con este tema de trabajos en grupo. Uno de mis elementos de resultados de aprendizaje más importantes era saber trabajar en grupo, y yo creía que por ponerlos a trabajar en grupo, aprendían a trabajar en grupo. Y resulta que no, claramente no. Entonces, un poco lo que en ese momento trabajé con la universidad, bueno, ¿usted qué les va a dar de formación para trabajo en grupo? Porque es una generación espontánea. Usted les va a dar una sesión con criterios claves para trabajar en grupo. ¿Qué herramienta les va a ofrecer? Si se los va a evaluar, ¿no? ¿Qué elementos les va a ofrecer? Y luego es cómo hacer una evaluación adecuada. Entonces yo, por ejemplo, en lo que he hecho en los últimos semestres en mi clase es también hacer una coevaluación, pero de nuevo no les pregunto, no les digo que se califiquen mutuamente, sino lo que les digo es, seleccionen el nombre de los compañeros con los que trabajaron y digan si tenía tal característica. Entonces, bueno, digamos, resolvía conflictos, era bueno en la planeación, traía los materiales, tarará, como elementos que considero que son importantes en el trabajo en grupo. Y al final yo lo que hago es ya con eso, yo miro qué estudiantes tenían el 100 casi todos, o sea, que resolvían conflictos, que tarará, pues son estudiantes que tienen más habilidades para el trabajo en grupo en otros. Y al final les pregunto también sugerencias de mejora y se las envío de manera anónima a ellos, o sea, sin que sepan quién lo dijo, les envío de manera anónima, mire, estas son sugerencias que personas que trabajaron con usted le plantea para mejorar. Pero fíjate que eso fue algo que yo aprendí por todo este tema. O sea, antes no lo hacía, simplemente los ponía a trabajar en grupo. Entonces sí es un tema, yo creo que todos nos estamos formando en evaluación en este momento. Sí, Fidel. Sí, no, a mí me da mucho gusto ver amigos y colegas acá, igual que, como bien lo comenta César, Claudia, Sandra Peña por aquí. Yo estoy en la misma sintonía con César y les voy a decir lo que me pasó recientemente. La verdad, estaba muy feliz de regresar a la presencialidad, entonces me emocioné mucho y el tiempo se iba acabando, ¿no? A varias semanas y que me encantó que usted dijo, profe, el tiempo y nos falta tales temáticas. Y le dije, sí, tienes razón, es que estábamos retroalimentando mucho cada trabajo. Le dije, bueno, ¿y qué proponen ustedes? Y me encantó que dijeron, mire, profe, ¿qué le parece si hagamos lo siguiente? Aprovechemos la plataforma Moodle, hagamos un foro, que cada estudiante no venga aquí a sustentar sus entregables, sino que ahí en el foro los ponga y todos retroalimentamos. Y le dije, me parece maravillosamente esa situación. Y también lo que tú dices, mi querida Elizabeth, muy importante, antes de eso hacer la reflexión. Yo siempre les digo, los amigos nos decimos la verdad, porque esa verdad nos va a ayudar a mejorar, a madurar. Y ¿saben qué? La experiencia fue terriblemente positiva. Es decir, a la siguiente semana, el tiempo de reunión se redujo drásticamente. ¿Y cómo lo manejé? Cada grupo decía, miren, César me nos comentó eso, César, gracias por tu comentario, leí ese autor y me parece maravilloso. Oiga, Claudia, muy importante ese error que tenía en el trabajo, lo tomé en cuenta, pero mire, ya lo hicimos. Entonces, realmente los tiempos de retención fueron menores en clase y quedó evidencia en el módulo
Y fue maravillosa esa experiencia. Entonces, yo creo que aquí el reto es también preguntémosle a los estudiantes, oiga, ¿cómo podemos mejorar? A veces uno como docente dice, se hacen las cosas de esta manera, se va a hacer de esta manera, y los estudiantes nos sorprenden positivamente con estrategias de mejores que las que uno tiene planteadas. Es lo que quería compartir, mis queridos colegas. Así es, muchísimas gracias, Fidel. Por eso esos espacios en los que se muestren buenas prácticas docentes, creo que es muy favorable seguirlos generando, esos diálogos. Bueno, muy bien, nos pasamos un poco más del tiempo. No sé si hay algún otro comentario. Yo sé que Claudia quiere comentar algo, pero no se anima. ¿Por qué no le invitamos? Dale, Claudia, Pues sí, anímate. pero ya estaba viendo el reloj, yo dije, Nos quedan 7 ¿quién sabe? minutos. Bueno, Elizabeth, pues muchas gracias por este espacio y muchas gracias a todos pues por compartir de estas preocupaciones que tenemos todos en este momento. Pues efectivamente encuentro dos cosas en las que coincido, maravillosa presentación, y coincido en dos cosas especialmente. Una es en los tiempos de los profesores, porque una dificultad que tenemos aquí en la institución es digamos, el aumento, el incremento en las horas docentes para evaluar resultados de aprendizaje. Entonces, tal y como lo decía César y como lo decía Fidel, efectivamente esto necesita unos tiempos, primero unos tiempos para cuerpos colegiados ponerse de acuerdo en la definición de los resultados de aprendizaje. Aquí ya lo logramos, digamos que ya tenemos las cartografías de competencias y resultados de aprendizaje, y bueno, ya ese punto, check, pero sí lleva mucho tiempo. Y segundo, ahora bajar esto y desplegarlo al aula de clase. Entonces la estructuración, en el caso nuestro, lo hemos hecho con mecanismos ajustados a instrumentos para autoco y heteroevaluación. Y en ese sentido, pues hemos diseñado rúbricas de evaluación y matrices de evaluación. Pero eso ha llevado muchísimo tiempo. Y como decía Elizabeth, efectivamente una gran debilidad y una deuda, como dice César, que tenemos y que teníamos pendiente era fortalecer los procesos de evaluación. Y los maestros efectivamente tienen algunas limitantes y muchas dudas sobre la evaluación, ¿cierto? La evaluación del aprendizaje. Entonces, diseñar todos estos instrumentos y hacerlo de manera colegiada, porque, por ejemplo, tenemos cálculo diferencial, pero tenemos 4, 5 y hasta 6 profesores de cálculo diferencial, pero los aspectos a evaluar tienen que ser los mismos indistintamente de la cantidad de profesores que estén al frente del espacio formativo, pues eso ha significado mucho tiempo. Entonces, la primera limitante que tenemos y digamos que el primer desafío es cómo hacemos para institucionalmente, digamos, ajustar los tiempos de docencia dedicada a la planeación y a la implementación de evaluación de resultados de aprendizaje. Eso es como una preocupación que comparto. No sé si los demás tienen la misma situación en sus instituciones. Y pues quisiera dejarlo sobre la mesa de pronto para una siguiente sesión. Y lo segundo es las plataformas o herramientas que están utilizando para sistematizar toda esta información, porque esto es una data impresionante. Entonces, las mediciones muy importantes, pero ¿cuáles son las herramientas con las que contamos para hacer eso? Nosotros hemos hecho un sondeo general, nacional e internacional. Hemos identificado 3, que es UPlanner, SoftExpert y se me va el nombre. SoftExpert y Big, no recuerdo el nombre. Bueno, tenemos esas herramientas, pero la que más se ajusta ha sido UPlanner, con el módulo específicamente de evaluación de resultados de aprendizaje. Pero quisiéramos saber si ustedes conocen otras herramientas, pues los costos son importantes, eso en las instituciones es una limitante también, entonces, pues como poner eso a consideración de ustedes. Si tenemos de pronto algo en el radar ya para que podamos compartir. Y gracias, Elizabeth, nuevamente por este espacio. Claudia, mil gracias a ti. No sé si Sandra quieras hacer un comentario sobre lo que planteó Claudia o...
Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Bueno, pues primero agradecerte por la presentación y creo que allí mencionaron elementos muy importantes que los estamos viviendo, particularmente en mi institución. Uno de los retos más importantes que he identificado es cómo nosotros podemos cambiar ese paradigma o esa manera natural de planear las clases, que muchas veces se planean sesión a sesión, pero muy orientadas desde los contenidos. Entonces, ¿cómo cambiamos y le damos un giro radical para lograr una planeación y una orientación de esa acción de enseñanza, pero desde los resultados de aprendizaje? Entonces, creo que ese ha sido un reto que tenemos allí. Otra cosa que hemos identificado es que la forma en la que nosotros hemos venido ayudando, formando, asesorando a los profesores en temas asociados con talleres, encuentros, pues quizá no logra el efecto ni la transformación en la acción docente que estaríamos esperando. Y tú lo mencionabas, y la transformación se logra sí o sí si se acompañan a los docentes en la práctica del ejercicio en aula, o sea, si ellos logran ver cómo vincular, por ejemplo, procesos de una evaluación formativa, como si ellos logran encontrar en los contenidos un medio que le permite a los estudiantes alcanzar unos resultados de aprendizaje, unas competencias, si ellos ven favorable este tipo de elementos al vincularlos en su acción docente, pues va a ser mucho más fácil que ellos logren hacer esa transformación más allá de decirles, bueno, empleen este instrumento o esta matriz o este formato para realizar sus planeaciones. O sea, si nos quedamos de pronto como en esa forma superficial y no los acompañamos a ellos a entrar en el aula, en su acción docente, si no los acompañamos allí, pues creo que esas transformaciones realmente pues van a ser, no van a existir, o sea, no va a haber una transformación real. Era eso y pues nada, agradecerte, muy interesante, y si nos puedes compartir la presentación, pues también te lo agradecería mucho. Claro que sí, las voy a compartir al grupo que estuvimos hoy. De todas maneras, pues ellos son muy reservados con el tema, pero pues siempre dando los créditos, que yo sé que en este grupo no habría ningún problema. Sí, justo en eso, y es el reto que ellos están viviendo con esta estrategia global de CDIO, y es cómo implementar esto en las instituciones para que no les signifique mayor tiempo a los docentes. Ese es el mensaje de ellos. Entonces yo creo que vale la pena seguir nosotros revisando ese tema, como si tienen que llenar un aspecto adicional que si se le quita, o ellos mismos, o lo que planteaba ahorita Fidel con el caso de los estudiantes. A veces uno también les pregunta a los docentes, bueno, sugerencias para hacer este tipo de estrategias, y de pronto sale algún docente y salen buenas ideas. Entonces yo creo que ese es un tema que tenemos que trabajarlo. Y entonces este tema de los sistemas de información y del uso de plataformas, creo que podría ser el tema de nuestra próxima sesión. Voy a mirar si vamos a hacer como una pregunta, quienes han participado, si quieren presentar alguna experiencia de la institución, y vamos a mirar si tenemos alguna persona, digamos, experta en el tema. Yo básicamente, y de manera muy rápida, recuerdo mucho que tuvimos alguna vez una charla en la Nacional de un sistema de gestión que se estaba creando, y nos decía el ingeniero, nos decía, mire, sí, el sistema previo de hecho, lo que nos decía es, los sistemas solos no resuelven cosas en la institución. Si la institución cree que tiene un problema, tiene que pensar primero cómo lo resuelve, que sea viable, y cuando lo tenga claro, ahí sí incluir un sistema, porque él nos decía, a veces se compran sistemas, lo que ha pasado a veces con sistemas de investigación, y que todos lo hemos vivido. Entonces se compró un súper sistema, software, y los docentes tenían que subir la información ahí, que era la misma que tenían que subir para el CBLAC de antes Conciencias y ahora MinCiencias. Pues, ¿qué hicieron los docentes? Elegir. Y dijeron, no, si yo tengo que colocar la misma información 2 veces, pues me voy para eso. Entonces un poco es pensar cuál podría ser un sistema viable, digamos, que se tengan efectivamente los recursos, que sea lo menos pesado para la institución, y que la institución tenga claro qué le resuelve, si es realmente un problema. Entonces, eso es como lo que escuché en una de las charlas, pero les propongo que esa sea el tema de nuestra próxima reunión. De nuevo, vamos a hacer una invitación a ver si alguien quiere presentar, y si no, pues buscamos alguna persona que tenga sugerencias sobre el tema. Igual esta charla yo creo que nos ayuda mucho. Tenemos una profesora mexicana que ellos crearon un software
muy sofisticado para subir todo el tema de los resultados de aprendizaje. Voy a preguntarle a ver si de pronto nos puede acompañar un momentico para que nos cuente. Listo, bueno, no, se nos pasó el tiempo, pero era porque la conversación estaba muy interesante. Muchísimas gracias por participar y entonces seguimos muy atentas a las iniciativas y pues a generar el nuevo espacio. Que tengan una muy buena tarde. Lo mismo. Elizabeth, Un abracito. gracias. Chao, Un chao. abrazo a Gracias todos. igualmente. Chao, chao, Un abrazo. Fidel. Chao, A nos todos. vemos. Igualmente. Buena chao. tarde.